Es una prueba final en el sentido de que al final de los tiempos esa prueba se manifestará con la venida del anticristo. Y va a venir eso que el Señor nos advierte. Encontraré fe cuando vuelva, pero es cierto que esa es una persecución continua. Toda la vida de todo bautizado es una persecución a nuestra fe. Si nosotros no nos damos cuenta que nuestra vida de fe es una persecución a nuestra fe, que el mundo es hostil a nuestra fe, que todos los días nuestra fe es agredida y que tiene que ser defendida, es que nosotros no estamos entendiendo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y esto se oculta porque muchas veces, especialmente en los clérigos, en los laicos comprometidos, nosotros podemos creer que no tenemos ese problema porque continuamos con nuestra vida sacramental, con una vida de oración, y a veces no nos damos cuenta cómo la vida sacramental y la vida de oración se adulteran por esa persecución. Y entonces uno puede tener una falsa seguridad. Y San Pablo es un buen ejemplo de ese camino, de esa peregrinación en la fe. Y justamente por eso hacía referencia a la segunda carta a los Corintios, porque es una carta que habla de la persecución a la fe. Y San Pablo vive la persecución en una primera etapa de su vida con mucha conciencia. Y por eso conviene recordar la vida de San Pablo. San Pablo es un judío nacido en Tarso, fariseo, discípulo de Gamaliel, y por tanto él vive en el régimen de la ley. Él cree que tiene la revelación plena. Espera, como todo su pueblo, a un Mesías, al Mesías prometido, pero igual que sus compatriotas, él cree que ese Mesías va a ser un Mesías que va a resolver los problemas temporales. Y entonces cuando toma conocimiento del cristianismo, él ve en el cristianismo una amenaza, un peligro para su fe, y por eso es que él persigue a los cristianos. Está presente en la muerte de Esteban, pide cartas para ir a perseguir a Damasco, y ahí él tiene esa luz, y él escucha al Señor, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ante la pregunta: ¿y quién eres? Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. No le dice a la iglesia, no le dice persigues a mis discípulos, me persigues a mí. Nosotros todos vivimos esa experiencia, pero a veces no nos damos cuenta, porque a veces creemos que nuestra fe ya está formada, ya está consolidada y ya está firme. Y creemos que el problema es de los otros. Y entonces, ¿cómo nos adormecemos? A veces con algunas prácticas devocionales, a veces porque somos clérigos, porque somos laicos comprometidos, formamos parte de algún grupo parroquial, hacemos algo de oración. Y entonces creemos ya estamos bien. Pero el Señor nos dice: si ustedes no son mejores que los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y claro, nosotros tenemos que descubrir, porque si no soy perseguido, y yo digo, a mí nadie me persigue, entonces yo ya no estoy siendo de Cristo. Yo ya estoy acomodado al mundo. Peor aún, una cosa es que me persigan y no me doy cuenta. Otra es que ya no me persiguen. Y si no me persiguen es porque ya estoy en el mundo. Ya no soy de Cristo. Entonces, ese numeral, cuando hace ver de ese falso mesianismo, de esa, diríamos, visión un tanto de una persecución que parece que no es persecución, entonces, claro, uno puede estar muy equivocado. Entonces, lo primero es que yo me tengo que preguntar: ¿cómo estoy siendo perseguidos? ¿Quiénes me persiguen? Pueden ser sus hijos, pueden ser sus esposos, pueden ser sus compañeros de trabajo, pueden ser sus compañeros de sus grupos parroquiales, pueden ser otros clérigos, pero si yo digo, a mí nadie me persigue, yo estoy en paz con todos, yo ya claudiqué.
Entonces, ¿uno qué hace con los perseguidores? El Señor nos lo responde también en el Sermón de la Montaña. Nosotros tenemos que pedir por los que nos persiguen. Tenemos que amar a los que nos persiguen, pero no podemos ignorarlos, no podemos desentendernos, no podemos creer, bueno, esa persecución, yo simplemente cierro los oídos y no pasa nada. Entonces, esa persecución genera un falso mesianismo. Es decir, yo me invento un Jesucristo que sea compatible con mis anhelos temporales. Y va a ser generalmente un Jesucristo sin cruz, un Jesucristo sin dolor, un Jesucristo sin sufrimiento. Entonces yo ya no estoy siguiendo a Jesucristo. Y eso es consecuencia, es una prueba que todos vivimos y cada quien tiene que examinarse. Unos más, otros menos. Hay algunas personas que dicen, no, es que yo ya soy viudo, he escuchado yo a esa persona. Y yo ya vivo solo con mi periquito nada más. Y entonces ya no me peleo con nadie, ya no peco. Yo le digo, usted en realidad no está vivo, usted se ha metido en un sepulcro y se ha metido al sepulcro, porque usted, y como todos nosotros, somos enviados a dar testimonio. O a veces hay personas en una familia, es muy común en las abuelas, es muy común en las madres, que son personas, diríamos, de fe, a veces de misa diaria, de rosario diario, pero ya se han desentendido de la fe de sus hijos, de sus nietos, porque dicen, ya nadie quiere venir, ya no luchan, pues. Es decir, ya pactaron, como Herodes, como Caifás con los romanos, ya pactaron. Y entonces dicen, si sus hijos crucifican a Jesucristo, no hay problema, pero yo sigo con paz, sigo en orden, sigo en mi vida. Entonces esa persona, sin darse cuenta, ya cayó en apostasía. No es lo que corresponde a la iglesia militante, a la iglesia peregrina. La iglesia peregrina vive en lucha, y la lucha es de fe. Entonces, yo quiero que nos demos cuenta, porque a veces cuando leemos estos pasajes creemos que se refiere al martirio. Dice, felizmente, el otro día alguna persona le decía, ¿y hay persecución? No, felizmente acá no, en Siria, en Irak, pero en el Perú no. ¿Estás seguro? No hay, nadie te persigue. Entonces de repente tú eres un traidor. Antes de que se quedaba así, y efectivamente yo creo que eso nos está pasando. Eso se llama, otro nombre de eso es tibieza. Ni frío ni caliente, te vomito, dice el Señor en el libro del Apocalipsis, capítulo 3. Y eso es un engaño de Satanás. Y cada quien tiene que verlo. Ahora, esa prueba que vive cada persona, cada generación, en algún momento va a haber una prueba final universal, ya no para una familia, ya no para un cura, ya no para un obispo, ya no para un laico comprometido, sino para la humanidad entera. Yo diría, eso ya se está dando. El proceso de globalización, de alguna manera, está haciendo que esas fuerzas, diríamos, globales se están articulando. Y nosotros nos estamos dispersando, para que nadie me moleste. La falsa interpretación de esos intimismos, espiritualismos intimistas. Ay, yo quiero estar tranquilo, que nada me... Eso no es nuestra fe. Nuestra fe es lucha, nuestra fe es combate. Eso es lo que nos enseña San Pablo. Entonces San Pablo pasa por esa primera etapa y luego él, lleno de ímpetu, trata de entrar evangelizando, haciéndose todo con todos, pero cuando va a Atenas sufre un impacto y él cambia, porque en Atenas, tal vez en su mejor discurso, cuando les habla de la resurrección justamente, lo ignoran, porque es lo propio del mundo, lo propio de Satanás. La prueba de nuestra fe es la resurrección. Entonces, cuando yo antepongo los problemas temporales al bien eterno, yo puedo darme cuenta qué tan paganizado estoy. Entonces, si yo veo a alguien que ya está abrazado por las ideologías paganas, por el comunismo, y me quedo callado, entonces hay un problema serio. Y la gente incluso puede decir, es que eso es ser imprudente. Lo prudente es no decir nada. Esa es la falsa prudencia. La prudencia no implica renunciar a la verdad, no significa dejar de anunciar, no significa dejar de denunciar. Y lo que yo aprecio en medio de esta coyuntura es que nosotros, como en cada coyuntura electoral muestra esas pruebas, nosotros estamos en medio de esa prueba, entonces el tema está puesto para que nosotros nos demos cuenta de esa prueba. Y cada quien se examine de cara al Señor en la oración,
y le pregunta al Señor sinceramente, a mí lo que más me está interesando, ¿qué es? Que todo el mundo me apruebe, que todo el mundo diga qué bonito que soy, o me está interesando más que la gente vaya a Jesucristo. Y si es que mi respuesta es, no, yo quiero que vayan a Jesucristo, ¿qué estoy haciendo para eso? Ah, no estoy haciendo nada. Ah, entonces tú no quieres que vaya a Jesucristo, no te engañes. No, yo en realidad lo que no quiero es que la gente se pelee, discuta. Los apóstoles se peleaban, discutían, Pablo discutió con Pedro. Claro, no violencia, no falta de caridad, no insulto. Pero más allá de todas esas, diríamos, maneras de dar testimonio, nosotros necesitamos hacer oración. Pero la oración no reemplaza al otro, porque podríamos nosotros también autosedarnos. Claro, hay que remitirnos siempre a la criatura humana más excelsa, nuestra Madre Santísima. Y entonces nuestra Madre, ¿qué hizo ella? ¿Cómo ella ayudó a los apóstoles que habían negado a su Hijo, que lo habían abandonado? Y la palabra es acogió. Ella acoge como hijos. Entonces nosotros tenemos que acoger como hijos. Pero si yo me entero de alguien, etcétera, y me desentiendo de esa persona y no busco dialogar con esa persona, no lo acojo en primer lugar con la oración y luego lo trato de no entrar en la discusión, entre comillas, temporal, sino llevar a la fe, es decir, a Jesucristo, es decir, a la luz, y le digo, oremos juntos, vamos a confesarnos, vamos a misa, y sencillamente me desentiendo, yo sencillamente no me estoy dando cuenta que estoy abandonando al Señor. Entonces, ese falso mesianismo, el supremo es el anticristo, pero el presente, el actual, el más cercano a todos, es una figura de Jesucristo que parecería que Jesucristo nos dice, desentiéndete de los demás. Tú trata de conservar tu tranquilidad emocional, pásala bien. No es lo que nos dice el Señor, no es nuestra fe.